Entonces lo que nosotros estamos viendo acá, chicos, es la primer tierra o la tierra primitiva, ¿sí? O la tierra primitiva. Oparín, ¿cierto? Nos empezó a decir que cuando la Tierra se empezó a formar, pues era básicamente un sitio donde había eh, electricidad, habían altísimos volcanes, habían muchos gases, ¿cierto? Que empezaron a formar agua importante, que también decía Oparín, había hielo que llegaba de meteoritos o cometas y se evaporaba acá en la Tierra, ¿cierto? Eh, y entonces, eh, esta reacción de corrientes eléctricas, de gases, etcétera, eh, empezaron a formar algo que diría Oparín, que se llaman los coacervados, ¿listo? ¿Y qué eran los coacervados? Para Oparín eran unas pequeñas especies de celulitas o las primeras celulitas, ¿cierto? Que se empezaron a formar. Entonces vamos a ver cómo, que nos aparecen como coacervados, ¿listo? Entonces, chicos, ahorita me están preguntando muchas cosas acerca de la luna, de etcétera, ¿listo? Primero voy a explicar esta cuestión de la vida y ya después nos vamos con otras preguntas. Necesito que presten profunda atención a este tema, ¿listo? Entonces, los coacervados para Oparín, ¿cierto? Era la unión entre proteínas y moléculas de agua que se empezaron a formar y dieron origen a lo que sería como una célula primitiva, ¿cierto? Como una célula primitiva. Y pues esto dio origen a las células como las conocemos hoy en día. ¿Listo? Pero entonces, ¿de dónde parte esto? Miren, de esta tierra primitiva, ¿cierto? De los volcanes, de las altas temperaturas, ¿no? Que llevaron a que se formara eso. Obviamente había agua, ¿sí? Había agua. Entonces, en los 50, ¿sí? Para la década de los 50 del siglo pasado, empezaron a hacer unos experimentos. Entonces, nuestro amigo Miller y su maestro Uri hicieron un experimento súper bueno, un experimento genial, ¿sí? Y entonces dijeron, pues si Oparín, ¿cierto? Era tan inteligente y se pensó todo eso, pues nosotros podíamos explicar esto con un breve experimento. ¿Y cuál fue el experimento? Me preguntan acá, profe, entonces antes la Tierra era más caliente, sí, más caliente. Entonces miren acá, chicos, presten atención a esa imagen que están viendo en pantalla porque es fundamental. ¿Qué están haciendo? Ron me está preguntando, profe, ¿es de página o, profe, el escrito es de una página o una hoy y mitad de página? No lo entiendo, papá, pero es de media página, ¿listo? El escrito que hay que hacer es de media página, ¿listo? Ahora, miren acá en esta imagen, que yo ya se las había explicado, ¿cierto? Ellos ganaron un premio Nobel de medicina por lo que acaban de conocer y es esto, vean. Acá tienen agua, metano, amonio, hidrógeno y carbono, gases de carbono, o sea, metano. Y estos gases que estaban acá tenían electricidad. Y acá, en esta parte de abajo, le pusieron una llamita con el agua acá, ¿cierto? Para que hiciera vapor de agua. ¿Qué era lo que estaban haciendo o intentando hacer estos muchachos acá? Estaban intentando recrear expediciones, ¿cierto? Estaban diciendo, bueno, Oparín decía que estas eran las condiciones, pues recreémoslas en un tubo de ensayo. Y las recrearon en esto, ¿listo? Profe, ¿no es lo que está en el libro? Claro, es lo que está en el libro. Y eso lo tuvieron que, o lo tienen que leer para la otra semana. No hay ningún libro, igual yo también se los estoy explicando. Entonces, como habían corrientes eléctricas, habían altas temperaturas, ¿cierto? Y esto se empezó a evaporar. Entonces, miren, llegaban acá los gases, llegaban a este lado, entraban a este balón de vidrio y empezaban a tener reacciones. Y miren acá, había una válvula de enfriamiento.
¿qué pasaba con ese volvimiento? Recuerden que en esa tierra primitiva también llegaban meteoritos, llegaban de pronto, se chocaban algunas otras rocas que tenían hielo. ¿Sí? El agua está también regada por todo el universo, no es solo de la Tierra, sino en todo el universo hay agua. Los cometas tienen hielo, por ejemplo. Y en esta parte de abajo, miren acá, que ustedes ven azul, ellos encontraron algo muy importante. ¿Sí? Encontraron algo muy importante y eran los, ojo con él, y me lo anotan por favor, porque deben tener en cuenta esa palabra por siempre y para siempre, que nunca se les olvide, los aminoácidos. Encontraron aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Los aminoácidos, ¿cierto? Son unas pequeñas moléculas que nos van a conformar. ¿Sí? ¿Y cuándo nos van a conformar? O sea, todos los seres vivos estamos conformados de aminoácidos. Y estos salen a partir del ADN. Es decir, para ese entonces, porque se ganó un premio Nobel en medicina, para ese entonces no se sabía y no se creía más bien que se pudieran producir artificialmente, como ellos lo hicieron, aminoácidos. Y eso fue un gran avance, porque muchas de las medicinas y tratamientos médicos se dieron gracias a este experimento. Entonces, probablemente, eh, así fue como se formaron los primeros seres vivos. Y estos aminoácidos son los que nos permiten, ¿cierto? Estos aminoácidos son los que nos permiten conformarnos tal cual como somos. Nosotros estamos hechos de aminoácidos. Todos los seres vivos. Ahora, cuando ellos comprueban esto, digamos que esto es un avance tremendo para la ciencia también, ¿sí? Es un avance altísimo para la ciencia, ¿listo? Y entonces a partir de eso, chicos, se cree que se empezaron a formar las primeras células. Y acá ya vamos a entrar a la explicación de la célula y los órganos celulares. Entonces la primera célula que se cree que se formó fueron de los tipos de células procariotas. ¿Listo? ¿Listo? Entonces las células procariotas principalmente se conocen por lo siguiente. Primero, la mayoría de ellas son bacterias, ¿sí? Y lo más importante, entonces, miren acá, estas pequeñas bacterias, ¿cierto? Su tamaño es muy, muy, muy pequeñito. Las células procariotas no tienen núcleo, ¿cierto? Deben estar tomando nota de todo esto, muchachos. Deben tener, digamos que estos no tienen núcleo, su ADN es un tipo de ADN circular, ¿cierto? Tienen acá, miren, celular, que los está rodeando acá, y algo que se llama la cápsula, que los va a proteger, ¿cierto? Tienen membrana plasmática, es decir, bueno, y tienen los pequeños ribosomas, que los ribosomas son los que van a ayudar a producir a partir de los aminoácidos, ¿cierto? Otras estructuras para que se reproduzca la célula. ¿Listo? Voy a responder acá la pregunta de nuestro amigo Nicolás Reyes Forero. Profe, ¿el escrito es de página o una? Hoy y mitad de página. Papá, ¿puedes redactar otra vez la pregunta? Es que la verdad no te la entiendo. Lo único que tiene que hacer que entregarme la tarea de esta semana, chicos, es ustedes van a explicarme la membrana celular y la importancia de la membrana celular en media paginita. Listo, esa es toda la tarea. A ver, miremos. Chicos, todavía no va a responder cosas de extraterrestres, de aliens. Lo primero que necesitamos es entender las condiciones de vida, ¿listo? Y ya después ustedes van a llegar a esas conclusiones y si les quedan las dudas me hacen las preguntas, pero primero entendamos cómo es que se originan los seres vivos, ¿listo? ¿Listo? No va a responder preguntas de otro tema, ¿listo? Media página. El escrito es de media página.
donde dice, acá me preguntan, profe, o me dice, profe, la imagen dice que sí tiene núcleo. ¿Dónde? Lo que dice acá es un nucleótido, es diferente. No, lo que dice acá es nucleótido. Esto es material genético, acá como vemos es DNA, está en inglés obviamente. Eso significa ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Se los voy a escribir para que lo tengan ahí en cuenta. ADN. Ácido desoxirribonucleico. ¿Listo? Ácido desoxirribonucleico. ¿Listo? Ahora tenemos, esta es la célula procariota, ¿cierto? Claro, las bacterias se mueven, se reproducen muy rápido. ¿Por qué se reproducen muy rápido? ¿Quiénes las ayudan a reproducirse? Los ribosomas, ¿sí? Y como el material genético es tan, es circular, ¿cierto? Parece un círculo. Bueno, acá está enredado, ¿cierto? Pero si nosotros lo abriéramos, este material genético es circular. Y estos, algunos tienen esta colita acá que se llama flagelo, o tienen pilus, como estos pelitos acá que los ayudan a moverse, ¿cierto? Pero ojo, las células procariotas no tienen núcleo. Lo que aparece acá es el nucleótido, pero se hace referencia al material genético, ¿listo? Al ADN. Pero ojo, principal característica de células procariotas, no tienen núcleo, no tienen núcleo, ¿listo? Me preguntan acá, profe, aparte de la célula procariota, animal o vegetal, ¿existe alguna otra célula? Ojo con esto. Las células o los tipos de células que existen son dos. La célula procariota, que es esta que estamos viendo acá, y la célula eucariota. ¿Listo? Dentro de la célula eucariota, que ya la voy a explicar, se encuentran la célula animal y la célula vegetal. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Y este otro tipo de célula conocido por ahora. Hay otros tipos, digamos, de organismos, etcétera, que a nosotros nos han parecido, por ejemplo, como el que está ahorita, los virus. Pero los virus no se consideran seres vivos en cierta parte de la biología, porque una de las características de los seres vivos es que se puedan reproducir por sí mismos. Eso es una característica del ser vivo. Por ejemplo, si usted se corta, sus células se reproducen por sí mismas y la piel se le regenera. Entonces usted es un ser vivo, tiene una de las características de los seres vivos. Cuando usted está creciendo, sus células empiezan a reproducir por sí mismas para que usted crezca, ¿sí? Entonces, digamos que eso es muy importante, pues, para que ustedes lo tengan en cuenta. Un virus necesita meterse al núcleo de otra célula y ahí se empieza a reproducir. Y ahí es cuando se empieza a reproducir, pero él por sí mismo no se puede reproducir. Por eso es que daña las células, ¿listo? Profe, ¿la célula procariota qué hacen los ribosomas? No solo en la procariota, sino en todas las células, lo que ayudan es a producir otras células, a producir algo que nosotros llamamos proteínas, ¿cierto? Y estos ribosomas, digamos que son muy importantes. Las eucariotas también los tenemos, ¿listo? ¿Para qué servía el pilus? El pilus puede servir para movimiento, principalmente, ¿listo? Igual que el flagelo, ¿listo? Bueno, sigamos. Ahora vamos a tener la célula más complejita, y es que es la célula eucariota. Dentro de la célula eucariota vamos a tener un montón, chicos, pero un montón de teorías, ¿listo? Y una de las principales teorías, ¿cierto? Pues va a ser la teoría, ¿cierto? Que se las voy a escribir acá para que la tengan en cuenta, que se llama la teoría de la endosimbiosis. ¿Listo? La explicaré. La teoría de la endosimbiosis, ¿cierto? Es la teoría que nos dice que a una celulita,
¿cierto? Pequeñita, y una celulita más grande se la iba a comer. Y pues resulta que esta celulita se la comió. La célula grande se comió a la chiquitica, ¿cierto? Cuando se la come, pues la celulita chiquitica, ¿cierto? La celulita chiquitica sobrevivió, muchachos, sobrevivió al interior de la célula más grandecita. Entonces ya les voy a mostrar esta imagen acá. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos en esta primera parte una celulita pequeña y acá alrededor la célula grande. Esta célula grande comió. Y miren acá adentro, ¿cierto? Que esta pequeña de acá sobrevivió, esta célula de acá sobrevivió. Ahora, ¿qué pasar en esta endosimbiosis secundaria? Que hay una célula pequeña ya conformada y llega otra célula más grande y se la come, y las dos células sobreviven. Hay un organelo celular, ¿cierto? El cual se cree que pasó por este proceso, ¿sí? Hay un organelo celular con el cual se cree que pasó por este proceso. Y es la mitocondria. ¿Listo? Acá pequeña pregunta, profe, ¿qué es la taxonomía? La taxonomía es una disciplina dentro de la biología que lo que se encarga es de clasificar a los seres vivos, ¿listo? Va a clasificar a los seres vivos. Es la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos. Ya nosotros más adelante, después de que entendamos todo esto de las células, tenemos que hacer un ejercicio de taxonomía, pero con el tiempo, ¿listo, muchachos? No nos apresuremos. Ya pronto hablaremos de taxonomía, ¿listo? Bien, muchachos. Entonces, acá, digamos que esta es una de las teorías de las cuales le da origen a la mitocondria. Entonces, miremos qué es lo que hace la mitocondria. Es un proceso interesantísimo, ¿cierto? O sea, la mitocondria ya existía, supone, la teoría nos dice que la mitocondria ya existía, como tiene características de bacteria, tiene características de bacteria, pareciese una bacteria, ¿cierto? Más o menos va a tener esas, esta forma, ¿cierto? Y lo que pasó fue que llegó una célula más grande y se la comió y formó parte de esta célula llamada eucariota. Esta célula sobrevivió, ¿cierto? La mitocondria sobrevivió como tal. Miremos acá en la pantalla, miremos acá, voy a agrandar la imagen un poco para que la veamos mejor. No. Entonces miremos. Voy a explicar algunas cositas fácilmente para que ustedes las vayan comprendiendo. Entonces, se supone que la mitocondria era y tenía formación de una bacteria. Miren acá nos aparece el ácido desoxirribonucleico o ADN, que es como una bolita. ¿Por qué? Porque es ADN circular. Tiene partículas de algo que se llama ATP sintasa, que es una enzima, ¿cierto? Una molécula que nos va a permitir energía, ¿cierto? Ojo con esto, miren, tienen ribosomas, es decir, que esta se puede reproducir y puede producir proteínas y o sustancias muy importantes, ¿listo? Función de la mitocondria. La mitocondria hace un proceso, ¿cierto? Que se llama la respiración celular. Ojo con esto, importantísimo. Al que se le olvide, tiene 0. Mentira. La respiración celular es el proceso por el cual nosotros, a partir de oxígeno, degradamos una molécula llamada glucosa y obtenemos energía. Es decir,
Cuando nosotros comemos y cuando nosotros inhalamos por nuestros pulmones oxígeno, estos dos, tanto la glucosa, o sea, la comida se vuelve glucosa, se va para una célula y el oxígeno también se va para la célula y llegan a la mitocondria. Y acá, en esta mitocondria, se degrada glucosa a partir del oxígeno y se obtiene energía química. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Los chicos que están dando la mano, que Samuel Moyano, etcétera, ahí escriban la pregunta. Si tienen preguntas, escríbanlas ahí en el chat. ¿Listo? Escríbanlas en el chat de una. No levanten la mano, sino escriban la pregunta ahí en el chat. ¿Listo? Entonces, me dice Moyano, yo no entendí. Tranquilo. Lo único que yo estoy tratando de decir es que cuando tú comes, esa comidita o los nutrientes de esa comidita se van al interior de cada una de tus células del cuerpo, de todas las células del cuerpo. Y cuando tú respiras, ese oxígeno se va a cada una de las células de tu cuerpo. ¿Listo? A cada una de las células de tu cuerpo. Y llegan acá a la mitocondria. Y llegan acá a la mitocondria. Y en esta mitocondria llegan los nutrientes de la comida, que se llama glucosa, es un azúcar, y llega el oxígeno, acá a la mitocondria, dentro de tus celulitas. Y ellos empiezan a destruir, ¿cierto? La glucosa. Y nos dan energía. Es decir, si tú estás hablando, como yo en este momento que estoy hablando, si tú estás respirando, si tú te estás moviendo, si tú estás haciendo cualquier actividad, es gracias a la pequeña mitocondria, porque esta te está brindando la energía que necesitas para hacer todo lo que estés haciendo. Ese proceso le vamos a llamar respiración. La respiración es el proceso por el cual un ser vivo obtiene energía. Vuelvo y lo repito. La respiración es el proceso por el cual un ser vivo obtiene energía. Ahora, todos los seres vivos no vamos a tener el mismo tipo de respiración. Hay otros tipos de obtención de energía, por ejemplo, la fermentación, que lo veremos más adelante, ¿sí? Pero en este caso vamos a tener energía, es lo que nos va a permitir el movimiento. ¿Hasta ahí todo bien? Muchachos. ¿El coronavirus nos afectaría las mitocondrias? No. O sea, ¿qué hace el corona o qué hace un virus en general? O sea, para esto me toca, para ver lo de los virus, digamos, en general, me toca explicar pues el resto de la célula eucariota, ¿cierto? Todavía no voy a explicarlos, sí se los voy a explicar, pero todavía no. Ya vimos el primer organelo celular, que es un organelo muy importante, ya que requiere, o bueno, no, ya que lo que nos da es energía, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ahora, vamos a tener un organelo. Sí, si se corta la comunicación, nos volvemos a conectar. Tenemos clase hasta las 11:30, ¿listo? Tenemos otro organelo muy importante que se llama membrana celular. ¿Listo? Entonces vamos a tener que este organelo celular, llamado membrana celular, va a ser muy importante debido a que es el que va a crear condiciones necesarias, ¿cierto? Para proteger el interior de la célula y para comunicar el exterior, ¿cierto? Con el interior. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, yo pongo notas hasta la otra semana, muchachos. El día de la otra semana que se acaba la primera evidencia, subo todas las notas, así que van subiéndolas a Edmodo, ¿listo? Entonces, miren, cuando nosotros estamos hablando de membrana celular,
estamos viendo esto, ¿cierto? Unas cosas todas raras que ustedes no han visto en su vida, ¿cierto? Así está conformada. Entonces miremos esta célula de acá, miremos esta celulita de acá. Así más o menos sería la forma de algunas células eucariotas, de algunas, ¿cierto? Profe, ¿qué es más letal, el COVID-19 o la peste negra? Evidentemente la peste negra, ¿no? La peste negra mató al 60% de la población europea. No, o sea, el virus del coronavirus realmente no es letal. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, por ejemplo, si tú no te cuidas, si tú realmente no te cuidas, eh, pues podrías tener estas afecciones. Pero realmente, ustedes miran las páginas de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, por ahora se está presentando una tasa de recuperación de estos del 80 al 90%. Los datos que nos muestran en televisión y todo el caos que está sucediendo están generando más pánico. Claro, hay personas que están muriendo, obviamente, pero digamos que puede ser porque tienen una predisposición en sus pulmones, etcétera. ¿Listo? Me dice Merchan, hagamos un recorderis general, me imagino de todo lo que hemos hablado hoy. Entonces hay unas condiciones del universo, ¿cierto? Unos átomos empezaron a enfriar y formaron al planeta Tierra. Lo importante de la clase de hoy es que a partir de los gases, ¿cierto? Como el amonio, como el metano, como el agua, como los gases de carbono, el hidrógeno, ¿cierto? El vapor en ese momento, dieron origen a los primeros aminoácidos. Y a partir de estos aminoácidos se formaron las bacterias, que eran las procariotas, ¿cierto? O sea, eran células muy simples, muy sencillas, que se podían reproducir muy rápido, y a partir de estas se empezaron a formar las células eucariotas, que son las que estamos viendo ahorita, en este momento en pantalla, ¿sí? Entonces, miren esta célula eucariota, cómo se está formando, cómo está conformada, perdón. Y miren que acá alrededor, donde yo estoy haciendo acá el bordecito con el mouse, hay algo que se llama, ¿cierto? La membrana celular. Esa membrana celular es muy importante. Ah, mire lo que dice Omar acá, acá un pequeño ejemplo. Yo más adelante voy a explicar los virus, por favor, chicos, concentrados, pero entonces voy a explicar. Profesor, mi papá dice que han existido más tipos de virus. Millones de tipos. Millones, millones, millones de tipos de coronavirus. Es más, el coronavirus que nosotros vemos ahorita ya está empezando a mutar. No es el mismo que apareció hace un par de meses en Wuhan, porque es un virus. Yo más adelante, chicos, necesito que se concentren ahorita en la célula. Yo más adelante les explico cómo están los virus, ¿listo? Pero los virus por su forma de reproducción todo el tiempo están cambiando, ¿sí? Ahora, miremos acá, voy a explicar la membrana celular, ¿cierto? Esta membrana celular va a ser muy importante porque va a configurar, ¿cierto? La entrada y salida, ¿cierto? De o de moléculas o de elementos químicos de la célula. Entonces, por ejemplo, vamos a coger una partecita, lo que yo les vamos a ahorita es como si fuéramos una partecita de esta membrana, ¿cierto? Y la vamos a ampliar. Si nosotros llegáramos a ampliarla, ¿qué sería lo que veríamos? Pues sencillamente lo que veríamos sería algo así como esto, ¿no? Más o menos así es microscópicamente, ¿cierto? Más o menos así es como nosotros veríamos microscópicamente la membrana celular. Como si le tomáramos ahí una foto y se viera así. ¿Listo? Entonces, acá donde yo tengo el mouse es la parte interna de la célula, ¿cierto? Acá en este lugar, parte externa, afuera de la célula. Esta cosita azul que vemos acá, ¿cierto?
o todas estas cositas que vemos acá, son unas cositas que se llaman proteínas y me permiten comunicar la parte de afuera con la parte de adentro. ¿Listo? Entonces miren lo importante de la membrana celular. La membrana celular es la que me va a permitir esa comunicación de adentro de la célula con esa parte de afuera. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Vamos a tener dos tipos de transporte. ¿Listo? Y ahí necesito que se concentren mucho para la explicación de la tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en la tarea? Si ustedes quieren hacer un ejemplo, ¿cierto? Con algún material en su casa. Sí, si se acaba el tiempo nos volvemos a conectar, ¿listo? Tenemos clase hasta las 11:30, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa con la membrana celular? Si ustedes quieren hacer un ejemplo en casa con sus materiales, pueden hacerlo. Si no les da el tiempo, si no les da los materiales, si no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Pueden hacer solo un escrito de media paginita y lo envían por Edmo. Cualquiera de las dos cosas se las acepto. El escrito de qué debe ser explicando el funcionamiento de la membrana. ¿Listo? De la membrana celular. ¿Cómo es que funciona? Entonces, en esta membrana celular hay dos tipos de transporte. Anoten. Uno que se llama transporte activo y otro que se llama transporte pasivo. ¿Listo? Entonces uno se llama transporte activo y otro se llama transporte pasivo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? Ya se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar recién se corte la comunicación. En Word, escrito en Word.